y ahí arrancó el conteo. Me está marcando acá el tiempo de grabación. Bueno, vamos a hacer este videito para aquellos que no están conectados en el Zoom. Le vamos a aclarar, es un video explicativo para construcción de ciudadanía. De este lado está la gente que está conectada en el Zoom. Para aquellos que no pueden conectarse o porque tienen problemas técnicos o en este horario no han podido, vamos a acompañar a la explicación de construcción de ciudadanía entre la gente que está en el Zoom y lo que yo voy a ir haciendo acá en la pantalla. Bueno, lo que vamos a hacer es trabajar un poco la dimensión económica de la globalización que ya habíamos estado trabajando, ¿se acuerdan? Hace 2 o 3 semanas. Después hicimos un pequeño parate para ver algún resultado de la pandemia, como había sido este artículo del médico norteamericano, que también recibí muy pocas opiniones del artículo, que hablaba, en realidad un médico que es además profesor y fue decano en Harvard, que daba sus opiniones de cómo tenía que Estados Unidos, en el caso de él hablaba puntualmente de Estados Unidos, cómo tenía que Estados Unidos plantear la pandemia, sobre todo para articular, de esto ya debe hacer 15 días atrás, fíjense que Estados Unidos tiene hoy, no sé, 500, 600 mil contagiados, ¿no? Creo que es el primer país en el mundo con cantidad de contagios, ¿no? Y él hablaba de qué manera tenía que Estados Unidos desarrollar una estrategia, digamos, de impacto en todo el país, muy federal, para poder tomar medidas rápidas y de esta forma impedir que la pandemia fuese tan grave como se pensaba que podía llegar a ser y sobre todo que además no perjudicara tanto la economía, porque uno de los problemas graves que tiene la pandemia es el deterioro de la economía, ¿cierto? Entonces él hacía ahí todo un análisis y cómo había que usar la ciencia y la tecnología para ponerla del lado, inclusive la inteligencia artificial, del lado de la lucha contra el coronavirus. Bueno, a partir de ahí, sí, el otro día hablábamos de eso, pero veníamos trabajando la globalización. Hoy vamos a tomar el aspecto económico de la globalización. Me interesa sobre todo porque esto es un aspecto que no ha pasado de moda, muy por el contrario, creo que ustedes se van a encontrar muy identificados con esto. Y dice así, la dimensión económica de la globalización, para aquellos que lo descargaron, ¿sí? Y dice, el proceso de globalización transformó profundamente la economía a nivel planetario. Ya veníamos hablando de globalización, en este caso a hablar de la economía. Recuerden que globalización era aquel proceso que había hecho que el mundo se transformara realmente en un espacio reducido en donde las comunicaciones, primero las comunicaciones vía teléfono, radio, televisión, satélite y posteriormente internet, a partir de la década del 60 lo bosqueja lo de Aldea Global el canadiense, pero ya a partir del 90 esto explota con la fibra óptica y hoy el mundo es un pequeño espacio en donde todo pasa en tiempo real en todos los lugares. De hecho, la pandemia tiene que ver justamente con eso, que vivimos en un mundo muy pequeño. En los últimos 15 años la cantidad de viajes internacionales se multiplicaron por 13, quiere decir que la pandemia se expande desde China como consecuencia en gran medida del turismo y del comercio, ¿cierto? Entonces, fíjense hasta qué punto es realmente cierto lo que está diciendo acá en relación a la globalización. Bueno, y cuenta acá un poquitito, porque si no se nos va el tiempo del video, yo más o menos calculo 15 minutos para cada video. Dice, ¿qué cambios, digamos, cómo afectan estos cambios? Han cambiado la forma de producción, de generar riqueza, el consumo y la distribución de bienes, y los servicios han experimentado cambios, ¿no? Que han afectado en consecuencia la vida de las personas y las sociedades. De todo esto lo que nos interesa es cómo los cambios económicos afectan la vida de las personas. Se transforma la economía, dice, a nivel planetario, las formas de producción, la generación de riqueza, perdón, esto lo habíamos leído recién. Como vimos, una de las características fue la desterritorialización de una parte importante de las actividades económicas. Acá va a explicar de qué manera las empresas han fragmentado la fabricación de sus productos y las han corrido a diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, cualquiera de ustedes que tenga un par de zapatillas, si la levantan y se fijan en la etiqueta, pueden ser Nike, pueden ser Adidas. Nike es una empresa norteamericana. Adidas no sé si es norteamericana, me parece que también. Si se fijan, están fabricadas posiblemente en China, en Tailandia, en Vietnam. No están fabricadas en Estados Unidos. Es muy raro que ustedes tengan un equipo de gimnasia o unas zapatillas o un bolso de alguna marca norteamericana muy conocida
pero que esté fabricada en Estados Unidos. Posiblemente esté fabricada en otro lugar como puede ser el sudeste asiático. Lo mismo pasa con los autos. Vos podés tener, por ejemplo, un Ford, que es un vehículo norteamericano, y sin embargo Ford está fabricado, puede ser que esté fabricado en Brasil, que esté fabricado en Argentina o que esté fabricado, por ejemplo, en México, ¿cierto? O sea, esto te está hablando de que la economía a partir de la década del 80, del 90, empezó a buscar diferentes lugares donde las empresas instalarse por cuestiones económicas. Y acá te voy a explicar por qué hizo eso la economía, ¿cierto? Las empresas fragmentaron su producción de acuerdo a su conveniencia y también la posibilidad de vender sus productos en todo el mundo. Muchas empresas transnacionales, ¿saben lo que son empresas transnacionales? Significan empresas que tienen justamente, van más allá de las fronteras de un país. Cualquiera de las empresas grandes hoy son transnacionales, ¿cierto? Inclusive tienen capitales de varias naciones. Llevaron la etapa de producción a aquellos países donde las leyes laborales son más flexibles, los salarios más baratos y los cuidados del medio ambiente menos estrictos. Claro, y yo soy propietario de una fábrica, yo sé que, por ejemplo, en Taiwán o en China, que es lo que pasa con muchísimas de las fábricas que se han ido o han cerrado y han hecho directamente, han trasladado su producción a China, es mucho más barato. ¿Por qué? Porque los chinos ¿sí? Cobran mucho menos que, por ejemplo, un obrero europeo o un obrero norteamericano, ¿cierto? Entonces, para aquellas empresas europeas o norteamericanas que pagaban sueldos en Estados Unidos, les sirvió cerrar y mover esa empresa directamente a Taiwán o a Vietnam o a un otro país del sudeste asiático, ¿sí? Entonces, hay ruido de fondo, no sé si el ruido es ruidos medio zoológicos ahí, ¿eh? Sí, dice que tiene que estar silenciado, dice Andrea. Bueno, dice, mientras tanto se mantuvieron, dice acá, en los lugares de orígenes, ¿qué se mantiene? Se mantuvieron aquellas filiales que estaban vinculadas a la investigación, por ejemplo, al desarrollo científico de los productos que después se comercializan en otros lugares. Aquel que tiene un par de zapatillas, fíjense que las zapatillas fueron cambiando con el tiempo, y de hecho una de las cuestiones que apuntan en materia deportiva es la innovación. Por ejemplo, esos talones de aire, las burbujas de gel, todas esas cosas que las zapatillas van trayendo, eso es muy raro que lo desarrollen en los países donde es tan barata la mano de obra. Por lo general, ese tipo de patentes vienen de las sedes centrales de las empresas, por ejemplo, de universidades norteamericanas o de centros de investigación en Europa, pero no, digamos, ahí sí tenés sueldos mucho más altos, con gente mucho más capacitada, pero son trabajos mucho más puntuales. La mano de obra grande la tienen en los países donde se paga menos. Inclusive les he puesto a aquellos que tienen abierto el documento, un chiquitito cosiendo pelotas de Nike, ¿cierto? ¿Por qué? Porque justamente Nike tuvo un escándalo muy grande en la década del 90, al que le interese puede buscar la historia de Nike y ver de qué manera trasladó sus productos a... Facu, tenés que cerrar el micrófono, porque se escuchan unos ruidos espantosos de fondo. Trasladó su producción al sudeste. ¿Cómo? No sé qué ruido hacen. Sudeste asiático tenés básicamente que es Vietnam, la zona de Tailandia, la puntita ahí de Asia que en algún momento en la década del 70 sobre todo ofrecía la potencialidad de mano de obra barata y que se fue desarrollando. De hecho Corea también, fíjate vos que muchos de los productos automotrices de calidad hoy vienen de Corea, por ejemplo Hyundai. Bueno, todo esto se produjo en simultáneo con otra gran transformación económica, la movilidad y supremacía de los capitales financieros. Las nuevas tecnologías permitieron que los capitales financieros circularan por el mundo a la misma velocidad que puede hacerlo, por ejemplo, un correo electrónico. ¿Saben lo que es un capital financiero? Se lo voy a explicar de esta manera. Hay gente que no va a trabajar todos los días. Hay gente que no trabaja todos los días y no tiene tampoco una empresa, digamos, no es empleado ni tampoco tiene una empresa. Entonces la pregunta del millón que me dirías vos, ¿cómo hace, de qué manera hace para tener ingresos importantes? Bueno, una de las formas justamente es a través de los capitales financieros. Vos tenés una X cantidad de dinero, una cantidad importante de dinero, y ese dinero vos no lo hacés producir en una empresa, o sea, vos no tenés una empresa y tenés empleados, sino que lo que hacés con ese dinero es colocarlo, por ejemplo, en bonos o acciones. Los bonos y las acciones sí han escuchado hablar.
Las acciones significa comprar parte de una empresa. Una empresa puede vender parte del activo de la empresa a través de acciones que se cotizan en bolsa, ¿sí? Entonces vos, por ejemplo, cuando la empresa anda muy bien, vamos a suponer que tomamos otra vez, volvemos sobre Nike, esas acciones que vos pagaste, vamos a suponer $1, pueden valer con el tiempo $1.50, $2, $3, $4, y así aumentás tu capital. O sea que si vos invertiste $1.000.000 comprando 1.000.000 de acciones de Nike a $1 y las acciones alcanzaron a los 2 años el valor de $4, vos vas a ser dueño de $4 millones en esa cantidad de tiempo. Eso es justamente el capital financiero. Hay mucho capital financiero en el mundo. Yo diría que, no sé, no tengo el porcentaje exacto, pero no sé si no hay más cantidad de capital vinculado al mundo financiero que a la industria en realidad. De hecho, el hombre más rico del mundo, si no me equivoco, Warren Buffett, es el propietario o es el hombre que ha hecho una fortuna inconmensurable con las acciones. Después googleenlo. Warren Buffett empezó siendo muy pobre, pertenecía a una familia relativamente humilde, estudió mucho los mercados y de hecho lo estudiaba a la edad de ustedes de los mercados, y hoy creo que es el hombre más rico del mundo porque justamente lo ha hecho a través de 50 años de jugar no, porque él dice que no es un juego la bolsa, pero digamos especular en el mundo bursátil de las bolsas de comercio, y ha amasado una fortuna que es gigantesca, esas fortunas que no se pueden graficar en ceros, ¿no? Es el hombre creo más rico del mundo. Bueno, pero ¿qué pasa con esta situación de la... ¿Cómo? No, Warren Buffett. Buffett creo que se escribe B-U-F-F-E-T. Buffett, Warren Buffett. Después lo chequean. Esto se puede, vos me decís, claro, pero el tipo que se dedica a la especulación financiera tiene que tener sí tiene que tener conocimiento, por supuesto, y necesita alguna cuestión o algo en especial. No, de hecho vos, no sé si vos, porque puntualmente, no sé si precisás tener más de 18 años, pero desde tu casa con un dispositivo móvil podés comprar acciones de Estados Unidos. O sea, si vos querés comprar y ser accionista de alguna empresa norteamericana, lo podés hacer, ¿sí? ¿Cómo lo haces? A través de un dispositivo móvil, contactándote con un corredor de bolsa que se llaman broker, y podés comprar activos de alguna empresa. Hoy en día está todo en caída debido al coronavirus. O podés comprar también bonos del tesoro, que son papelitos que dicen que Estados Unidos va a pagar su deuda, que también eso es una forma de mantener el capital guardado y que no pierda valor, ¿cierto? Ahora, todo esto lo que te dice el texto es que no genera trabajo, porque digamos la especulación financiera no genera trabajo, no es una empresa. Vos no cuando vos pones la plata en un lugar, estás especulando con esa plata y no estás generando puestos de trabajo, por lo menos no directamente. Y después te cuenta, dice, como parte del mismo proceso se produjeron cambios en la forma de consumo. En casi todo el mundo se conocieron nuevas marcas y publicidades de carácter global, muchas de ellas en idiomas desconocidos y con pautas culturales ajenas. De hecho, fíjense lo que pasa con Starbucks. ¿Ubican la marca de café Starbucks? ¿Sí? Bueno, nosotros no somos grandes consumidores de café. En realidad la costumbre argentina es la de tomar mate. Starbucks es una empresa norteamericana que a su vez fue comprada por los chinos, y la franquicia de Starbucks hoy genera millones y millones y millones de dólares. Pero para nosotros era algo... Y a la gente le encanta ir al shopping y tomarse un café en Starbucks, aunque en realidad nosotros somos de tomar mate, ¿cierto? Es decir, acá habla un poco... Bueno, pero acá habla un poco de cómo... Pero está acá en Morón, por ejemplo, creo que tenés un Starbucks ahí al lado de las escaleras, ¿sí? Que es una franquicia norteamericana que después la compraron los chinos. Bueno, lo mismo es McDonald's, chicos. La misma historia de McDonald's. McDonald's la hamburguesa es una costumbre norteamericana, y sin embargo se ha hecho para nosotros. La palomita de maíz o el pochoclo es lo mismo. Son todas cuestiones que han venido con el marketing. Y te hablan de qué manera el marketing hace que vos necesites comprar. Y te dice algo que se van a sentir identificados. La estrategia del marketing y diseño adquiere una relevancia fundamental para generar deseos de consumo como en ninguna otra época histórica. Un producto recién comprado puede resultar viejo en poco tiempo porque ya se lanzó otro supuestamente mejor que lo reemplaza. ¿Sí? La renovación del deseo implica la insatisfacción permanente. Dígame si esto no es justamente lo que pasa con los teléfonos, ¿no? Compraste el teléfono y ya el que tenés es viejo y lo tenés que cambiar. Bueno,
Ahí más o menos queda la explicación. Estoy cerrando el videito para aquellos que no han estado. ¿Sí? Los saludo.